Cantidad silencio cabe en un apartamento con vistas a una plaza llena de naranjos en flor. Elena, a sus 58 años recién jubilada, sentía que podía medirlo en toneladas. El eco de sus propios pasos sobre el mármol pulido era ahora la banda sonora de sus días. Un compás monótono que había reemplazado el bullicio de las aulas, las conversaciones apresuradas en los pasillos del instituto donde había enseñado historia del arte durante 30 años. Sevilla. Afuera vibraba con una luz dorada que se colaba por los barrotes del balcón, invitándola a una vida que de repente parecía no saber cómo vivir. Los libros de arte, antes refugio y pasión, ahora acumulaban polvo en las estanterías, sus páginas llenas de belleza muda que ya no conseguía llenar el vacío creciente en su pecho. Se sentía invisible, una nota discordante en la sinfonía alegre de la ciudad. La jubilación, anhelada durante años como una tierra prometida de tiempo libre y proyectos personales, se había revelado como un exilio inesperado. Su viudez, ocurrida 10 años atrás, había sido un golpe duro, pero el trabajo y la crianza de Sofía, su única hija, habían llenado los huecos. Ahora, con Sofía independizada, trabajando como ingeniera en Barcelona, el nido no solo estaba vacío, sino que la casa entera parecía resonar con una ausencia que era más que física. Era la ausencia de propósito, de rutina, de sentirse necesaria. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, sonó el teléfono. Era Sofía. Su voz, siempre práctica, teñida de una preocupación que a veces rozaba la impaciencia, llegó desde la distancia. «¿Qué tal, mamá? ¿Has salido hoy?» «Sí, claro, un paseo por el río. Hacía un día precioso», mintió Elena, la imagen del Guadalquivir brillando bajo el sol apenas un recuerdo lejano de semanas atrás. La verdad era que apenas había salido de casa. «Me alegro. Oye, ¿has pensado en apuntarte a algo? ¿Un club de lectura, quizás? ¿Volver a pintar?» Elena suspiró. Sofía, con la lógica implacable de sus 30 años, no podía comprender esa parálisis, esa niebla melancólica que la envolvía. «Ya veré, cariño. No te preocupes. Estoy bien». Pero no lo estaba. La conversación dejó un pozo de inquietud en ambas. Sofía colgó, sintiendo que su madre se le escapaba entre los dedos. Elena, sintiéndose aún más sola, incomprendida en esa nueva etapa que se le antojaba un desierto. Fue una antigua colega quien la arrancó de su letargo una semana después, insistiendo en que la acompañara a la inauguración de una exposición en el Museo de Bellas Artes. «Necesitas airearte, Elena. Ver gente». A regañadientes, Elena desempolvó un vestido elegante, se recogió su cabello entrecano con cuidado y se obligó a salir. El museo bullía con una mezcla de aficionados al arte, críticos y curiosos. El murmullo de las conversaciones rebotaba en las altas paredes. Elena se sentía un poco fuera de lugar, observando los cuadros con la distancia profesional que no lograba abandonar. Estaba frente a un murillo, analizando la técnica de las veladuras, cuando una voz masculina, suave y bien modulada, sonó a su lado. Impresionante cómo capta la luz en las telas, ¿verdad? Casi se puede sentir la textura del terciopelo. Elena se giró. Un hombre de unos 45 años, vestido con una elegancia discreta, camisa de lino, chaqueta informal bien cortada, un pañuelo de seda asomando por el bolsillo, la miraba con una sonrisa amable y unos ojos de intensidad sorprendente. No era guapo de una manera obvia, pero tenía un carisma innegable. «Sí, es extraordinario», convino Elena, sorprendida por la pertinencia del comentario. No era la típica observación superficial. «Perdone mi atrevimiento», continuó él, extendiendo una mano. «Javier Moreno. Soy un gran admirador de Murillo, y de cualquiera que sepa apreciarlo con esa concentración». Elena estrechó su mano. Era firme y cálida. Elena García. Solía enseñar historia del arte. Los ojos de Javier se iluminaron. «¡Qué fascinante! Entonces usted no solo lo aprecia, lo comprende. Me encantaría escuchar su opinión sobre algunas piezas. A veces la mirada experta revela dimensiones ocultas». La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Javier no solo parecía culto, sino genuinamente interesado en las opiniones de Elena. Hablaron de arte, de Sevilla, de viajes. Él escuchaba con una atención que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, interesante, visible. Al despedirse, intercambiaron números de teléfono. Javier le prometió llamarla para tomar un café y continuar la charla. Esa noche Elena durmió mejor. Una pequeña chispa de esperanza, frágil pero real, había prendido en la oscuridad de sus días. Quizás la jubilación no era un final, sino una puerta entreabierta a algo nuevo. Javier cumplió su promesa.
La llamó al día siguiente y quedaron para tomar café en una terraza con encanto cerca de la catedral. A ese café siguieron paseos por el parque de María Luisa bajo la sombra de árboles centenarios, cenas íntimas en pequeños restaurantes de Triana con el eco lejano de una guitarra flamenca, visitas a galerías escondidas que solo un conocedor como él parecía frecuentar. Javier era un compañero ideal, culto, atento, divertido y, sobre todo, la hacía sentir especial. Halagaba su inteligencia, su sensibilidad, su elegancia discreta. «Tienes una luz propia, Elena», le dijo una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir tiñendo el agua de naranja y oro, una profundidad que la mayoría de la gente no sabe ver. Elena se sentía rejuvenecer. La melancolía se disipaba como la niebla matutina. Hablaba de sí misma, de sus pasiones olvidadas, de sus sueños aparcados, y Javier escuchaba, sentía, hacía preguntas inteligentes. Compartió con ella retazos de su propia vida. Un negocio de consultoría de arte que le permitía viajar, inversiones discretas, una vida interesante, pero admitió con una estudiada melancolía, algo solitaria. Echo de menos una conexión real, alguien con quien compartir no solo los éxitos, sino también las dudas, los proyectos. Fue entonces, de manera gradual, casi imperceptible, cuando Javier empezó a introducir el tema de sus negocios. Hablaba de oportunidades únicas, de inversiones en arte emergente o en la restauración de propiedades históricas con un potencial increíble. Son operaciones que requieren discreción, Elena, confianza absoluta. No son para cualquiera. Lo mencionaba de pasada, como compartiendo un secreto profesional, haciendo que Elena se sintiera parte de un círculo exclusivo. Un fin de semana, Sofía viajó desde Barcelona para visitar a su madre. Elena, ilusionada, organizó una comida para que conociera a Javier. Él se mostró encantador, atento con Sofía, preguntándole por su trabajo con interés. Pero Sofía, pragmática y observadora, no se dejó impresionar tan fácilmente. Más tarde, a solas con su madre, expresó sus reservas. «Mamá, no sé. Es muy amable, sí, pero hay algo. Parece demasiado perfecto. ¿Qué sabes realmente de él? De su familia, de su pasado?» Elena se puso a la defensiva. «Sofía, por favor. Es un hombre maravilloso, culto, sensible. Me hace feliz. ¿No te alegras por mí? ¿O es que te cuesta verme rehacer mi vida?» La conversación se agrió. Sofía sintió que cualquier cosa que dijera sonaría a celos o a desconfianza injustificada. Elena se sintió juzgada, incomprendida precisamente por la persona que más quería. La visita de Sofía terminó con una tensión no resuelta, una pequeña grieta en la fachada de felicidad de Elena. Sin embargo, las palabras de Sofía sembraron una mínima semilla de duda. Elena empezó a notar, casi a su pesar, pequeños detalles. Javier era vago sobre su pasado familiar. A veces recibía llamadas que cortaba rápidamente o contestaba en voz baja, apartándose. En una ocasión, Elena le preguntó casualmente sobre una inversión anterior que él había mencionado, y Javier reaccionó con una irritabilidad inesperada, aunque la disfrazó rápidamente con una sonrisa y una excusa sobre el estrés laboral. «¿Por qué indagas tanto, cariño? Son temas aburridos». Elena apartaba esas señales. Se aferraba a la felicidad, a la sensación de estar viva de nuevo. Se decía a sí misma que Sofía era demasiado joven, demasiado cínica, que ella, con su experiencia y su conocimiento del alma humana a través del arte, sabía reconocer la autenticidad. Javier era diferente. Él la comprendía. Un día, durante una cena en casa de Elena, mientras hablaban de planes futuros, un viaje a Italia quizás, Javier mencionó una propiedad. Una pequeña casa de pueblo en la sierra de Aracena, heredada por Elena de una tía lejana. Llevaba años vacía, generando gastos. «Sabes, Elena», dijo Javier, sirviéndole más vino, «conozco a un inversor inglés que busca exactamente eso. Propiedades con encanto para restaurar. Podría sacar un buen pellizco, pero hay que moverse rápido y con discreción». Elena dudó. Nunca había pensado en venderla. Tenía un vago valor sentimental. «No sé, Javier. Piénsalo, cariño. Sería una forma de financiar nuestros viajes, nuestros proyectos. Yo podría encargarme de todo. Tengo contactos, sé cómo negociar para conseguir el mejor precio. Solo necesitaría un poder notarial para gestionar la venta en tu nombre. Así no tendrías que preocuparte por el papeleo. Sería nuestro primer proyecto juntos». La idea de un proyecto juntos resonó en Elena. La confianza que sentía por Javier, la ilusión de un futuro compartido, barrieron sus últimas reticencias. ¿Por qué dudar? Él era su compañero, su confidente. Al día siguiente, fueron juntos a una notaría.
Elena leyó por encima el documento del poder especial para la venta de la casa de Aracena. Las cláusulas legales le parecieron áridas, confusas. Javier le sonrió, tranquilizador. «Es solo un trámite, amor. Confía en mí». Y Elena firmó, sintiendo un levísimo temblor en la mano que atribuyó a la emoción. Las semanas siguientes fueron idílicas, al menos en apariencia. Javier se mostraba más atento que nunca, si cabe. Hablaba con entusiasmo de los supuestos avances en la negociación de la casa, de los planes que harían con el dinero. Pero Elena empezó a notar que estaba más esquivo. Viajaba con más frecuencia, supuestamente para reunirse con el inversor inglés. Sus llamadas eran más cortas, a veces tensas. Cuando Elena preguntaba detalles concretos, él respondía con vaguedades o cambiaba de tema. La semilla de duda que Sofía había plantado empezó a germinar. Lenta pero inexorablemente, una noche Elena no pudo dormir. Se levantó y, movida por un impulso que la avergonzaba, revisó la chaqueta que Javier se había dejado olvidada en el recibidor. En un bolsillo interior encontró un extracto bancario doblado. No era de Javier, era de una cuenta desconocida, pero la dirección asociada le heló la sangre. Era la suya. Y el saldo reflejaba un ingreso reciente por una cantidad considerablemente inferior al valor que Javier le había asegurado que obtendrían por la casa. El corazón de Elena empezó a latir desbocado. Sintió un frío glacial recorrerle el cuerpo. ¿Qué significaba aquello? Intentó llamar a Javier, pero su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. La angustia se apoderó de ella. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Solo había una persona a la que podía recurrir. Marcó el número de Sofía. «Mamá, ¿qué pasa?» Son las 2 de la mañana. La voz de Sofía sonaba adormilada y preocupada. «Sofía, necesito ayuda. Creo que Javier me ha engañado». Le explicó con voz temblorosa lo que había encontrado. Sofía no hizo reproches. Solo dijo: «Cojo el primer vuelo a Sevilla. Espérame». Sofía llegó a media mañana con el rostro serio y determinado. Juntas se sentaron a la mesa del comedor, la misma donde Elena había compartido tantas cenas ilusionadas con Javier. Con la ayuda de Sofía, que se movía con eficacia por las plataformas online de bancos y administraciones, empezaron a tirar del hilo. Solicitaron una nota simple en el registro de la propiedad. La respuesta llegó en pocas horas y confirmó sus peores temores. La casa de Aracena había sido vendida hacía 2 semanas por la cantidad que figuraba en el extracto bancario encontrado por Elena. El comprador no era ningún inversor inglés, sino una sociedad pantalla recién creada. El dinero había sido ingresado en esa cuenta desconocida a nombre de Elena, y desde allí, transferido casi en su totalidad a otra cuenta, cuyo titular no pudieron averiguar de inmediato, pero que ambas sospechaban pertenecía a Javier. El dinero había sido ingresado en esa cuenta desconocida a nombre de Elena, y desde allí, transferido casi en su totalidad a otra cuenta cuyo titular no pudieron averiguar de inmediato, pero que ambas Elena miraba los papeles con incredulidad. Las palabras venta, transferencia, sociedad pantalla flotaban ante sus ojos sin terminar de formar un sentido coherente. Era una pesadilla. El hombre que le había devuelto la ilusión, que le hablaba de futuro y de confianza, la había utilizado de la forma más cruel. Sintió una oleada de náusea, de vergüenza profunda. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan estúpida? Las advertencias de Sofía resonaban ahora en su cabeza con una claridad dolorosa. «Mamá». Sofía le puso una mano en el brazo. Su voz era suave, pero firme. «Tenemos que denunciarlo. Ahora mismo». Elena asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de rabia, de humillación, de desolación infinita. Justo en ese momento, la llave giró en la cerradura. Javier entró en el apartamento tarareando una melodía. Traía un pequeño ramo de fresias, las favoritas de Elena. Su sonrisa se congeló al verlas a las dos sentadas a la mesa, los papeles extendidos, los rostros desencajados. Su mirada pasó de Elena a Sofía y comprendió. Por un instante el pánico asomó a sus ojos, pero lo controló rápidamente, adoptando una expresión de desconcierto. «Elena, cariño». «Sofía, qué sorpresa». «¿Ocurre algo?» Elena se levantó. Sostenía la nota simple del registro en la mano temblorosa. «¿Qué es esto, Javier?» Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, cargada de un dolor que pugnaba por convertirse en furia. «¿Qué has hecho con mi casa? ¿Con mi dinero?» Javier intentó acercarse, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Elena, tranquila. Puedo explicarlo. No es lo que parece. Surgieron unos imprevistos, unos gastos inesperados con la sociedad compradora».
Iba a decírtelo hoy mismo. Intervino Sofía, levantándose también, situándose al lado de su madre. O una estafa bien planeada. Hemos visto las transferencias, Javier. Sabemos dónde ha ido el dinero. La fachada de Javier empezó a resquebrajarse. Su tono se volvió suplicante, manipulador. Elena, por favor, tienes que creerme. Todo esto lo hice por nosotros, para asegurarnos un futuro mejor. Estaba desesperado. Tenía unas deudas antiguas, pero iba a devolverlo todo, te lo juro. Te amo, Elena. No dudes de eso. ¿Amarme? Elena escupió la palabra con desprecio. Tú no sabes lo que es el amor. Tú solo amas el dinero. Mi dinero. Creí en ti, Javier. Confié en ti. Y tú me has robado. No solo el dinero, me has robado la ilusión, la dignidad. La voz de Elena se quebró, pero su mirada era firme. Señaló la puerta. Vete. Vete de mi casa ahora mismo. No quiero volver a verte en mi vida. Javier intentó una última apelación, pero la determinación en los ojos de Elena, el muro infranqueable que se había levantado entre ellos, lo detuvo. Recogió su chaqueta en silencio, lanzó una última mirada cargada de resentimiento y salió, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que quedó en el apartamento era diferente al de antes. Ya no era el silencio de la soledad, sino el silencio pesado y denso de la devastación. Elena se derrumbó en una silla, sollozando. Sofía la abrazó fuerte, dejando que su madre llorara la pérdida, la traición, la humillación. No hubo reproches, solo el consuelo silencioso y firme de su presencia. Al día siguiente, madre e hija acudieron a una abogada especializada. Presentaron la denuncia, aportando todas las pruebas documentales. El proceso legal sería largo y complejo, les advirtió la letrada, y la recuperación del dinero, incierta. Pero Elena sintió un mínimo alivio al dar ese paso. Ya no era una víctima pasiva esperando el siguiente golpe, estaba luchando por sí misma. Las semanas posteriores fueron difíciles. Elena se sentía vacía, avergonzada. Evitaba salir, encontrarse con conocidos. La luz de Sevilla le parecía ahora hiriente, casi una burla. Sofía se quedó con ella unos días más, ayudándola con los trámites, escuchándola sin juzgar, simplemente estando ahí. Antes de volver a Barcelona, en una conversación tranquila, Elena finalmente pudo decirle: «Tenías razón, hija, perdóname por no haberte escuchado». Sofía la abrazó. «No tienes que pedir perdón, mamá. Lo importante es que ahora estás a salvo». Su relación, tensa durante un tiempo, se había soldado con la aleación más fuerte, la de la verdad compartida y el apoyo incondicional. Cuando Sofía se fue, Elena supo que no podía dejarse hundir. Tenía que encontrar una manera de llenar ese vacío, no con otra ilusión efímera, sino con algo sólido, algo suyo. Recordó un viejo anhelo, la cerámica. Siempre le había atraído la idea de trabajar con las manos, de dar forma al barro. Buscó en internet y encontró un pequeño taller en Triana, al otro lado del río. Se apuntó sin pensarlo demasiado. El primer día fue extraña. Se sentía torpe, vieja entre gente más joven y algunos artesanos experimentados. El olor a barro húmedo, el ruido constante de los tornos, el polvo fino que lo cubría todo, era un mundo nuevo. Se sentó frente al torno, con un trozo de arcilla informe delante. Siguiendo las instrucciones del maestro alfarero, intentó centrar el barro. Sus manos, acostumbradas a pasar las páginas de libros de arte, se sentían inseguras. El barro se resistía, se deformaba, salpicaba. Sintió una punzada de frustración. Estuvo a punto de levantarse y marcharse. Pero entonces recordó la determinación que había sentido al salir del despacho de la abogada. Miró sus manos manchadas de arcilla. Respiró hondo y volvió a intentarlo, con más calma, con más concentración. Poco a poco empezó a sentir el barro bajo sus dedos, a entender su plasticidad, su respuesta a la presión. El torno giraba, y con él parecía girar también algo dentro de ella. El ruido exterior se difuminó. Solo existían sus manos, el barro y el movimiento circular. No creó nada hermoso ese día, ni el siguiente. Sus primeras piezas eran torpes, desiguales, pero cada vez que salía del taller sentía una extraña mezcla de cansancio físico y serenidad mental. El trabajo manual, la concentración absoluta que requería, la alejaban de los pensamientos obsesivos sobre Javier, sobre el dinero perdido, sobre su propia ingenuidad. En el taller conoció a otras personas, conversaciones sencillas, risas compartidas sobre un cuenco deforme, consejos prácticos. Nadie preguntaba por su pasado. Solo importaba el presente, el barro entre las manos. Pasaron los meses. El proceso legal contra Javier avanzaba lentamente con altibajos. Elena aprendió a vivir con la incertidumbre económica, centrándose en lo que sí podía controlar,
su día a día, su recuperación emocional. El taller de cerámica se convirtió en su refugio y su ancla.